aunque un mundo convulsionado, con problemas, dificultades, tentaciones, pecado, maldad, pero siempre contamos con esa bendita esperanza y con la promesa de nuestro Dios que Él nos dará la vida eterna, ¿verdad? Por eso agradecido con Dios en esta noche, que nos ha traído hasta aquí, pues hemos hecho un alto en la semana y hemos podido venir a adorar. Porque el punto principal y el propósito principal de congregarnos es honrar y glorificar a nuestro Dios, darle agradecimiento y servicio, ¿verdad? Con nuestro prójimo. Ese es el propósito. Quisiera desglosar el tema del Salmo número 1, y vamos a ver si quieren pueden seguirlo en su Biblia. Un salmo muy bonito que tiene, si se quiere, dos conceptos diferentes. Es el primer salmo del libro y dice la felicidad del justo y el triste final del pecador. Un salmo muy bonito, un salmo de reflexión que dice: dichoso el hombre que no anda en el consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, y se sienta en silla de burladores. Ante la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No es así con los malos, que son como la paja que es arrebatada por el viento. Por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor guiará el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Aquí podemos ver, pues, en el primer salmo una gran diferencia marcada, pues, entre el gozo, la alegría, la prosperidad, la protección de aquellos que guardan la ley de Dios. Bienaventurado comienza el pasaje, dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de mal, no se detiene en caminos de pecadores, que será como árbol planteado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. A diferencia, hay una contraparte aquí, de aquel que no la guarda y que anda en camino de pecadores. Dice el pasaje que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos y por la senda de los malos perecerá. La importancia de la ley de Dios para nosotros como cristianos es de suma importancia, mi querido. Sabe que, y sabemos pues como cristianos y que estudiamos la Biblia, que la salvación es por gracia, y siempre ha sido por gracia, y siempre será por gracia. No hay otro método, no hay otra fórmula en la que Dios haya provisto el sacrificio y la gracia de Cristo para la salvación. Eso lo entendemos, lo comprendemos y lo hemos aceptado por fe, la gracia para la salvación. Pero también debemos entender y comprender que la gracia va acompañada con la ley de Dios. Ellos van juntos de la mano, ellos van unidos en el plan de salvación de Dios. Pero lamentablemente, una de las cosas que ha atacado el enemigo de Dios ha sido su santa, bendita y eterna ley de Dios. El enemigo ha hecho hincapié en tratar de desaparecer la ley y sembrar en la mente del cristiano o del mundo que la ley no se puede guardar y que la ley no se debe guardar. Y eso le da un gran resultado al enemigo. El pueblo de Israel aceptaba la ley, pero rechazaba a Cristo. Y en los tiempos finales, el mundo cristiano va a aceptar a Cristo, pero va a rechazar la ley de Dios. Y eso es lo que se está viendo ahorita en muchas congregaciones y lamentablemente en muchos hombres de fe y mujeres de fe, pero que lamentablemente y erradamente tienen este mal concepto de que la ley no se puede guardar y que no debemos guardarla porque fue clavada en la cruz. Son conceptos que vemos a diario, conceptos que podemos ver inclusive en predicaciones y en congregaciones. Pero si damos un repaso a la ley de Dios y vemos pues que la ley de Dios
La ley de Dios es el fundamento de su gobierno y representa su carácter. Dice 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Y ese amor de Dios se refleja en la ley de Dios. Está reflejada, está fundamentada ahí en la ley de Dios. Los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, el amor hacia Dios, y los otros 6 mandamientos, el amor hacia el prójimo. Y ahí se puede ver reflejado el carácter de Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto después de un cautiverio de 400 años, el pueblo de Israel había copiado la cultura, el pecado, la idolatría y todo este tipo de cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Y en el monte Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos o se los recuerda nuevamente en 2 tablas de piedra. Pero aquí hay un punto importante, que en Éxodo 31:18 dice que después que Dios habló con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas. Este es el gran detalle, con el dedo de Dios. Y 2 cosas hizo Dios con sus manos, lo demás lo hizo con el poder de la palabra. Dios hablaba y las cosas aparecían de la nada. Y esas cosas fueron al hombre, Génesis 2:7, y su santa, bendita y eterna ley. Entonces, Dios instituyó su ley desde un principio, porque la ley ha existido, porque es el fundamento de su gobierno. Si nosotros le pasamos lo que es el pecado, podemos ver que el pecado comienza en el cielo, con Lucifer cuando se revela justamente con la ley de Dios. Y aquí en la tierra, Adán y Eva se rebelan también contra la ley de Dios en Génesis 3:6, porque en ese pasaje dice que la mujer dijo que el árbol era agradable y codiciable. Están esas 2 palabras en el libro de Génesis 3:6. Era codiciable a los ojos, agradable a los ojos y codiciable para comer. Infringieron la ley de Dios y lamentablemente entró la desgracia al mundo y a la humanidad. En el Salmo 111, en el versículo 7 y 8 dice: las obras de tu mano son fieles y justas y confiables. Son todos tus mandamientos hechos en verdad y rectitud y permanecen firmes eternamente y para siempre. Mire lo que dice la palabra de Dios. La ley de Dios es eterna, escrita con el dedo de Dios, es el fundamento de su gobierno, representa su carácter que es amor. Y Jesús no ha abolido su ley, Dios no ha abolido su ley, porque eso lo sabemos claramente en la Biblia a través de Mateo 5:17-19. Que yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, yo he venido para cumplir la ley. Y aquí esta palabra cumplir no es finalizar la ley, sino obedecer la ley. Cuando Jesús dice en Mateo 5:17-19, yo he venido para cumplir la ley, se está refiriendo a obedecer la ley de Dios. Y Jesús guardó su ley, la ley de Dios, y está en el libro de San Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la ley de Dios ni ha sido abolida, la ley de Dios es eterna, y la ley de Dios es la base y el fundamento del gobierno de Dios. Ahora, no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia, pero la ley nos lleva a la gracia, por eso es que llevan de la mano los dos. El libro de Gálatas 3:24 nos da un concepto, cuál es la función de la ley de Dios. Nos dice claramente, pues, que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro ayo, para llevarnos a la gracia de Cristo, para ser justificados mediante nuestra fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a la gracia de Cristo para ser justificados por medio de nuestra fe. Vean la importancia de la santa, bendita, eterna ley de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que la ley también nos muestra el pecado. ¿Cómo sabemos qué es el pecado? Sino a través de la ley de Dios. Está escrito también, porque todo aquel que transgrede la ley de Dios comete pecado. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo, del capítulo 3, de Primera de Juan. Primera de Juan 3:8 dice, mire esto, el que peca le pertenece al diablo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacerse de las obras del diablo. Gracias, hermano.
cuenta de que muy buena. Entonces podemos ver prácticamente 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado le pertenece ¿a quién? Al enemigo. ¿Y qué es pecado? La transgresión de la ley de Dios. Y Romanos 6:23, mi querido hermano, Romanos 6:23, ¿qué nos dice Romanos 6:23? Romanos 6:23 nos dice claramente pues que la paga del pecado es la muerte. Pero no la muerte esta que vamos a tener, sino la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que los pecadores no verán al reino de Dios. Entonces es indispensable para nosotros guardar la ley de Dios, sí. ¿Podemos nosotros guardar la ley de Dios y debemos guardar la ley de Dios como cristianos? Por supuesto que sí. Porque debemos guardarla, porque la paga del pecado es la muerte eterna. ¿Podemos? Sí. Mi hermano, si puede, 1 Juan 3:5. 5:3, por favor. Si puede, 5:3. Mire lo que dice si podemos guardar la ley de Dios. Y aquí, lamentablemente, se ha inculcado en muchos cristianos que la ley no se debe guardar o no se puede guardar. Pues este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Y sus mandamientos no son ¿qué? ¿Sabe lo que significa la palabra gravoso? Que no son difíciles. Que los mandamientos no son gravosos, entonces sí podemos guardar la ley de Dios. Puede ser que bajo nuestra naturaleza pecaminosa pequemos. Podemos, bajo nuestra naturaleza, caer, sí. Pecamos, sí. Bajo nuestra naturaleza pecaminosa, como le pasó a David. Pero el hecho de que nosotros podamos caer no quiere decir que no debamos guardarla o que no podamos guardarla. Porque así como David cayó, lamentablemente fue un gran problema, no nada más para él, sino para toda la nación de Israel. Hay un personaje bíblico que sí pudo vencer con el poder de Dios y no cayó. El libro de Génesis, el capítulo 39, el versículo 9, cuenta la historia de José. ¿Se acuerdan de José con la esposa de Potifar? Tuvo la misma tentación que David. Había intimidad ahí. David cayó, pero dice que el 9, mi hermano, por favor, el versículo 9, dice la palabra de Dios, mi hermano, que José, mire, yo quiero que vean estas palabras que puso él. Mire, sí podemos guardar la ley de Dios y sí podemos vencer el pecado. Que podemos caer sí también, podemos caer por nuestra naturaleza, el ejemplo de David. Pero aquí tiene un vivo ejemplo que sí podemos vencer. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este gran mal y pecado contra mi Dios? David cayó, pero José no. ¿Pudo vencer José el pecado? La tentación sí pudo, hermano. Sí pudo. Y podemos, porque la Biblia es clara y Dios claro. Dios dice que los pecadores no verán el reino de Dios. Y eso está claro. Y esto se trata de salvación para cada uno de nosotros. Somos salvos por gracia. Amén. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por su misericordia, por su amor, por su perdón. Por su infinito amor. Gloria a Dios por eso. Pero esa gracia va acompañada de la ley de Dios. Porque la ley de Dios no nos salva, pero la ley de Dios nos lleva a la salvación. La ley de Dios nos muestra el pecado. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye, nos enseña, nos capacita. Y en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 12 y versículo 13, miren lo que dice. 1 Corintios 10, 12 y 13. Este es un pasaje que también nos anima, nos ayuda a creer cada día en el poder de Dios.
El versículo 12 de 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire, tenemos que cuidarlo, sí, debemos cuidarlo. Ahora miren lo que dice el versículo 13, mi querido hermano Gabriel. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no es dejado de ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos da la herramienta, Dios nos da el poder para poder soportar las tentaciones de este mundo. Si podemos, en el nombre de Dios y con el poder de Dios, podemos vencer la tentación, porque Dios es tan bueno y tan maravilloso que en su amor y en su infinito amor Él nos provee las herramientas para nosotros poder caminar de sus manos y conseguir la corona de la vida eterna, hermano, porque el punto aquí es la salvación. Nosotros como cristianos estamos luchando por nuestra salvación, vamos camino a la salvación y en ese camino vamos a conseguir obstáculos, pero tomados de la mano de Dios. En las tentaciones, en los problemas, en las dificultades, Dios siempre va a estar presente con sus bendiciones y con sus promesas. Dios nos dará la victoria, Dios nos dará las herramientas para poder guardar su santa, bendita y eterna ley, para poder resistir las tentaciones que podamos encontrar en el camino. Por eso que la misericordia y el amor de Dios siempre, siempre va a estar presente en nuestra vida. Dice San Juan 14:15, si me amáis. Este es un versículo corto pero preciso. Si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cómo le demostramos el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo tenemos el carácter de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Con los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, tenemos el carácter de Dios y tenemos el amor de Dios. Vamos a enfrentar dificultades, problemas, tentaciones. Sí, lo vamos a enfrentar. Podemos caer, sí. No decimos que no pecamos. Podemos caer. Podemos caer por queriendo o no queriendo. Se nos salió algo, una mentira o cualquier cosa. Por eso es que en la noche cuando llegamos a la casa y vamos a dormir, dice, oye Señor, si yo te he ofendido, Señor, perdóname mi pecado. Si yo te ofendí, perdóname. ¿Entiendes? Ahí se puede aplicar 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Pero también podemos vencer la tentación y el pecado con el poder de Dios, con la promesa de Dios. Porque 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, en esto sabemos si conocemos a Dios. Mire, esta cita bíblica, hermano, 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco a Dios, pero yo no guardo los mandamientos de Dios. Entonces yo soy un mentiroso, porque no guarda la santa ley de Dios, la bendita. Mira, y ellos saben que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El 4, mi hermano. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, nosotros podemos guardar la ley de Dios. Podemos guardar los 10 mandamientos. Podemos nosotros con el poder de Dios. ¿Sabe qué hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14? Que dice, a la verdad, la ley es espiritual. El que esté en el mundo, él no la puede guardar. Porque anda borracho, anda en droga, brujería, adulterio, prostitución. Bueno, en el pecado y en el mundo, él no lo puede guardar porque él no está en lo espiritual. Desde el versículo 15 al versículo 25, Pablo describe la lucha entre la ley de la carne y la ley del espíritu.
Y él hace una comparación, queriendo ser lo bueno, hago lo malo porque el pecado mora en mí. Él dice, mira, yo quisiera hacer lo bueno, pero mi naturaleza pecaminosa me lleva a hacer lo malo. Y él sigue declarando, ahora yo entiendo que la ley es buena porque yo queriendo hacer lo bueno, ¿verdad? Hasta el versículo 25 él dice, oye, con la ley de la carne, con la ley del pecado le sirvo a la carne, pero con la ley del espíritu le sirvo a Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice él. Él dice que tenemos una lucha, y esa lucha que tenía Pablo la tiene usted, lo tengo yo, la tenemos toda la iglesia, cada día en nuestra vida. Podemos caer, sí, no decimos que no pecamos porque en nuestra naturaleza lo podemos hacer. Pero el hecho de que pequemos no quiere decir que nosotros vamos a vivir pecado día y noche. Yo soy pecador, yo peco. No puede ser así, porque el poder del Evangelio entonces no está haciendo la obra de purificación, de redención que tiene Dios para nosotros. Porque Efesios 1:6 dice que el que ha comenzado la obra en vosotros le irá perfeccionando hasta el día de su venida. El Evangelio tiene que hacer efecto en nosotros, quitar lo malo y poner lo bueno. Señor, ayúdame, quítame esto de la cabeza, quítame esta conducta, quítame este carácter, quítame este deseo, quítame esto, Señor, ayúdame. Y somos nosotros que tenemos que poner nuestra parte para ir preparándonos para el reino de Dios. Tenemos la lucha, sí, pero tenemos la victoria con Cristo. Y eso es una batalla, hermano, que debemos ganar para nuestra salvación. Gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz. Y gracias por habernos dejado su santa ley. Porque con la ley conocemos lo que es el pecado y con su santa ley nos llevará a su gracia para ser justificados mediante nuestra fe. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios en el último capítulo, el capítulo 22, si quieren lo pueden leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 15. Dice, mirad que yo vengo pronto y me galardón conmigo para darle a cada uno según sus obras. Yo soy el primero, el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Y dice, bienaventurado, mira ahí está, el 12, mi hermano, 12, vamos a comenzar con el 12. Miren, el último capítulo, mi hermano, de la Biblia, vea. Bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Sabe qué es esta expresión, hermana? Esta es una Reina Valera del 60, me imagino, esta que está aquí proyectada. Pero en otras versiones, ¿tú sabes cuál es el significado de estas palabras? Los que lavan su ropa tiene que ver con lo moral. La Reina Valera del 2000, ¿tú sabes lo que dice? Dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Dice la Escritura, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Pero quedarán fuera los perros, los inmundos, los sucios, el pecado. Quedarán los perros, los disolutos, los inmundos, los mentirosos. Hay una diferencia. Bienaventurados que guardaron la ley de Dios, son los que recibieron a Cristo y su gracia para salvación. Ellos son los que son justificados por la gracia, pero guardaron la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y de hecho, esa es una característica de la iglesia de Dios, según Apocalipsis 14:12. Y aquí está la paciencia del santo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17 lo repite. Y Satanás se llenó de ira contra la iglesia de Dios y fue a perseguir al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Por eso, características de la iglesia, ahí están dos citánicas por lo menos. Pero eso, que guardan la ley, son aquellos que aceptaron la gracia de Cristo para la salvación de la vida eterna. Y en el libro de Hebreo, con esto concluimos. En el libro de Hebreo, el capítulo 9, versículo 4, Apocalipsis 11:19, usted sabe lo que dice, que en el cielo, en el lugar santísimo, está el arca. Y en el arca, ¿usted sabe lo que está? Una porción de maná, la vara de Moisés y las 2 tablas de piedra.
Los 10 mandamientos son benditos, santos y eternos y forman parte del plan de salvación de Dios para nosotros, para su pueblo y para su iglesia. Porque la gracia más ley, salvación y vida eterna. Nadie se va a salvar por la gracia infringiendo la ley de Dios. Eso va a ser imposible. No es que va a ser como imposible, sino imposible. Porque ¿quién se salva por la gracia y está robando? ¿Quién se salva por la gracia y está en idolatría? ¿Quién se salva por la gracia y está matando? ¿Quién se salva por la gracia infringiendo la ley de Dios? Por nadie, hermano. Por eso es que la importancia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y por amor a Cristo, entonces guardemos sus mandamientos. Porque es la manera de demostrarle el amor hacia Dios, guardando los mandamientos. Y Dios nos va a dar poder, hermano. Dios nos da la herramienta para nosotros poder hacer. Porque recuerden que los mandamientos de Dios no son gravosos o difíciles. Que Dios me la bendiga esta noche, mi querido hermano, que Dios me le guarde, que le dé paz, gozo, alegría, bendiciones.